Mi mejor amigo apareció en mi cena de cumpleaños con mi ex del brazo y se sentaron frente a mí como si yo fuera invisible. No hubo aviso previo. Yo ya estaba sentado cuando los vi entrar juntos, caminando con naturalidad, sonriendo, saludando a todos. Él llevaba la mano apoyada en la espalda de ella, como si ese gesto hubiera sido siempre suyo. Nadie se levantó. Nadie preguntó nada. Simplemente ocuparon las dos sillas libres frente a mí, a menos de 1 metro de distancia. El primer impacto fue físico. Me quedé rígido, con el vaso a medio camino entre la mesa y mi boca. Mi mejor amigo me miró primero a mí, después a ella, y sonrió como si hubiera hecho algo normal. Ella evitó mirarme durante unos segundos y luego levantó la vista con una expresión tranquila, casi aburrida, como si yo fuera un conocido más. Alguien dijo feliz cumpleaños desde el fondo y las conversaciones siguieron. El mozo apareció para tomar pedidos. Yo seguía sin moverme. Mi amigo me habló como si nada, ¿pediste ya? No esperó respuesta. Empezó a recomendar platos, como hacía siempre. Ella escuchaba y asentía. Intenté decir algo. Abrí la boca, pero no salió nada coherente. Sentía que si hablaba iba a sonar exagerado, y eso me frenó. Miré alrededor buscando alguna reacción, alguna señal de que alguien más veía lo absurdo de la situación. Nada. 2 personas incluso les sonrieron como si fueran una pareja más. Mi amigo empezó a contar una anécdota nuestra, de hace años, algo gracioso que siempre usaba para romper el hielo. Yo no me reí. Ella sí. Se inclinó hacia él mientras reía, apoyando el codo en la mesa. Ese gesto me cayó peor que todo lo anterior. No porque fuera íntimo, sino porque lo hacía delante de mí, sin el menor cuidado. Le dije, por fin, que eso no me parecía bien. No grité. No hice una escena. Solo dije, esto es incómodo para mí. Mi voz salió más baja de lo que esperaba. Él frunció el ceño, como molesto, y respondió, ¿en serio vas a empezar con eso hoy? Ella suspiró y miró al techo, como cansada. El mozo volvió con las bebidas y dejó los vasos en la mesa, cortando cualquier intento de aclaración. Nadie retomó el tema. Mi amigo brindó por mí. Dijo algo como por los viejos tiempos. Ella chocó su copa con la mía sin mirarme directamente. El vidrio sonó seco. Durante los siguientes minutos, hablaron entre ellos de cosas prácticas, trabajo, tráfico, un viaje que ella planeaba. Yo estaba ahí, escuchando, sin saber qué hacer con las manos. Cada vez que intentaba intervenir, mi amigo seguía hablando encima, como si no me hubiera escuchado. La cena avanzaba y la situación no cambiaba. Nadie parecía dispuesto a cuestionar nada. Yo entendí algo en ese momento, no había sido un error, ni una casualidad. Ellos habían decidido aparecer juntos, sentarse frente a mí y actuar como si yo tuviera que aceptarlo. Y yo todavía estaba ahí, sin reaccionar, dejando que siguiera pasando. Era mi cumpleaños y yo estaba sentado en una mesa rodeado de gente que decía quererme, mientras mi mejor amigo actuaba como si él tuviera más derecho que yo a estar ahí. La cena había sido organizada por amigos en común, los mismos que insistieron durante semanas en que saliera de casa, que celebrara, que me hiciera bien distraerme. Yo soy un hombre de 30 y tantos, venía de una ruptura que todavía dolía y todos lo sabían. Mi ex me había dejado meses antes sin demasiadas explicaciones. Y él, mi mejor amigo, había sido el primero en decirme que contara con él para lo que necesitara. Por eso verlo ahí, tan cómodo, tan instalado, fue más que incómodo. Fue una traición directa. No necesitaba contexto ni explicaciones. El villano estaba claro desde el primer minuto. Intenté mantener la calma. Me repetía que no era el lugar para discutir. Pero cada gesto suyo parecía pensado para marcar territorio. Se inclinaba hacia ella al hablar, le alcanzaba el pan, le servía vino. Detalles pequeños, pero constantes. Como si quisiera dejar claro que ahora estaban juntos y que yo tenía que aceptarlo sin protestar. En un momento uno de los invitados preguntó cómo nos conocíamos todos. Mi amigo respondió rápido, antes de que yo pudiera decir algo. Contó nuestra historia resumida, exagerando nuestra amistad, como si eso lo dejara mejor parado. Cuando llegó a la parte de mi relación con ella, dijo, eso ya es pasado. Lo dijo mirándome fijo, esperando que asintiera. No asentí. Ella intervino entonces, con voz suave, no es necesario entrar en detalles. Me habló sin mirarme directamente, como si yo fuera un tema incómodo que había que esquivar. Sentí que me empujaban fuera de mi propio cumpleaños. Volví a decir que no me sentía bien con la situación. Esta vez fui más claro. Dije que me parecía una falta de respeto.
Mi amigo soltó una risa corta y respondió, siempre haces drama por todo. No lo dijo en privado. Lo dijo para que todos escucharan. Algunos bajaron la mirada. Otros fingieron no oír. Ahí entendí algo más, no solo estaban juntos, también estaban seguros de que nadie los iba a cuestionar. Ella agregó, no queremos problemas. Esa frase me cayó como una burla. Yo no había creado el problema. Ellos habían aparecido así, sin aviso, y ahora me pedían que no reaccionara. La conversación siguió sin mí. Empezaron a hablar de planes futuros, de cosas triviales. Yo me quedé callado, escuchando, acumulando bronca. Cada vez que alguien intentaba incluirme, mi amigo respondía por mí o desviaba el tema. Nadie me defendió. Nadie dijo que la situación era rara. Nadie sugirió que tal vez no era el mejor lugar para ellos. Cuando fui al baño a lavarme la cara, me miré al espejo y sentí vergüenza. No por ellos, sino por mí. Por seguir sentado allí, aceptando ese papel. Al volver a la mesa, noté que habían cambiado de tema apenas me acerqué. Algo estaba muy mal, y no solo por lo que veía esa noche. Había piezas que no encajaban desde hacía tiempo, y recién entonces empecé a darme cuenta. Mi mejor amigo empezó a burlarse de mí en mi propia mesa y todos dejaron que pasara. No esperó mucho. Apenas volvió el ruido general, él retomó las bromas internas que siempre usaba conmigo, esas que antes nos hacían reír a los dos. Esta vez las contó mirándola a ella, buscando su reacción. Cada remate venía acompañado de una sonrisa cómplice. Ella se reía fuerte, apoyando la mano en su brazo, como si compartieran algo que yo ya no entendía. Al principio pensé que era torpeza. Que tal vez estaba forzando normalidad. Pero la insistencia lo cambió todo. No eran chistes sueltos. Era una secuencia. Una tras otra, siempre a mi costa. En un momento, cuando ya no aguanté más, dije que eso me incomodaba. No levanté la voz. No insulté a nadie. Dije exactamente eso, que me incomodaba. El silencio duró apenas un segundo. Mi amigo respondió sin dudar, no exageres, ya pasó. ¿Madura? Lo dijo con tono cansado, como si yo fuera un niño caprichoso. No me dio tiempo a contestar. Ella se sumó enseguida, no todo gira alrededor de ti. Lo dijo mirándome por fin, con una expresión firme, casi acusatoria. Algunos invitados asintieron. Otros sonrieron incómodos. Nadie dijo nada a mi favor. Sentí como el ambiente se acomodaba contra mí. De pronto yo era el problema. El que arruinaba la noche. El que no sabía soltar. Mi amigo aprovechó ese respaldo silencioso y siguió hablando como si hubiera ganado algo. Contó otra anécdota, esta vez exagerando un error mío del pasado. Las risas volvieron. Intenté defenderme. Dije que no era lo mismo, que había límites. Él me interrumpió, siempre haces esto. Te victimizas. Esa palabra quedó flotando. Ella no lo contradijo. A partir de ahí, cualquier cosa que yo decía era leída como ataque. Si me quedaba callado, era porque estaba de mal humor. Si hablaba, era porque quería generar conflicto. Mi amigo parecía cómodo en ese rol, como si llevara tiempo ensayándolo. Ella siguió riéndose de los chistes, pero empezó a hacer comentarios por su cuenta. Dijo que yo siempre había sido intenso. Que me tomaba todo demasiado personal. No eran insultos directos, pero dolían más porque estaban disfrazados de observaciones casuales. Miré alrededor buscando apoyo. Un par de personas evitaban mi mirada. Otra seguía comiendo como si nada. Entendí que nadie iba a intervenir. No porque no vieran lo que pasaba, sino porque era más fácil dejar que yo quedara mal. Mi amigo pidió otra ronda de bebidas. Brindó otra vez, esta vez por la amistad que sobrevive a todo. Chocó su vaso con el de ella primero. Después conmigo, casi por compromiso. Yo ya no tenía hambre. Cada palabra me caía pesada. No sabía si levantarme e irme o quedarme para no darles la razón. Esa duda me dejó paralizado. Mientras ellos hablaban entre sí, noté algo más. Compartían miradas rápidas, gestos mínimos, como si se entendieran sin hablar. No era solo atracción reciente. Había una confianza que no se construye de un día para otro. Seguí sentado, escuchando, con la sensación de que me estaban contando solo una parte de la historia. Intenté alejarme de la mesa y mi mejor amigo me siguió para advertirme que el problema era yo. Me levanté con la excusa de atender una llamada. No sonó ningún teléfono, pero necesitaba espacio.
Caminé unos metros hacia la barra, tratando de ordenar la cabeza. No habían pasado ni 30 segundos cuando lo sentí detrás de mí. Se apoyó a mi lado como si nada y pidió otra bebida. Sin mirarme, dijo en voz baja, si sigues así, vas a arruinar tu propia noche. No era una sugerencia. Era una advertencia. Me giré y le pregunté qué esperaba que hiciera. Respondió encogiéndose de hombros, actuar normal. Le dije que traer a mi ex sin avisar no era normal. Sonrió, esa sonrisa tensa que usa cuando quiere cerrar una discusión. Estás buscando pelea, dijo. No te conviene. Volví a la mesa porque no quería que pareciera que huía. Cuando me senté, ella ya estaba contando algo y varios escuchaban atentos. Me incorporé a la conversación sin interrumpir, pero apenas abrí la boca, ella me cortó con un comentario seco. Dijo algo como no empecemos. Nadie la frenó. Nadie le preguntó a qué se refería. Más tarde, mientras servían el postre, ella lanzó la frase delante de todos, siempre fue dramático. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. Lo dijo como si fuera una verdad aceptada. Hubo risas nerviosas. Alguien dijo bueno y cambió de tema. Sentí un nudo en el estómago. No por la frase en sí, sino por lo fácil que resultó para ella decirla y seguir comiendo. Mi amigo asintió, como si confirmara algo evidente. Se inclinó hacia ella y le dijo algo al oído. No escuché qué, pero ella sonrió. Cada comentario me dejaba más aislado. No eran ataques directos, eran pequeñas correcciones constantes. Si hablaba de mi trabajo, él intervenía para aclarar algo. Si contaba una historia, ella agregaba un detalle que me dejaba mal parado. Todo parecía calculado para que yo quedara como exagerado, sensible, fuera de lugar. Intenté sentarme en otro extremo de la mesa. Pensé que así bajaría la tensión. No funcionó. Mi amigo se movió también, como si fuera casual, y retomó la conversación conmigo al lado. Me dijo en tono amistoso, relájate. Esa palabra empezó a repetirse. Relájate. No exageres. Madure. Miré a las personas que habían organizado la cena. Evitaban involucrarse. Una de ellas me dijo en voz baja que tratara de disfrutar, que no valía la pena discutir. Sentí bronca. No estaban pidiéndome calma por mi bien, sino para que la noche siguiera cómoda para todos. Ella me habló otra vez, esta vez con una sonrisa ensayada. Me preguntó si estaba bien. Respondí que no. Me contestó, bueno, eso ya no es responsabilidad mía. Lo dijo sin agresividad, pero con firmeza. Mi amigo intervino enseguida, ya fue, cambiemos de tema. El mensaje era claro. Yo era el único al que no se le permitía incomodarse. Mientras los escuchaba hablar, empecé a notar algo que antes no había querido ver. No solo se defendían entre ellos. Se coordinaban. Cuando uno hablaba, el otro reforzaba. Cuando yo reaccionaba, ambos minimizaban. No era improvisado. Me quedé callado el resto de la cena, observando. Cada gesto sumaba. Cada silencio también. Y aunque todavía no tenía pruebas de nada, empecé a sentir que esa escena no había empezado esa noche. Alguien preguntó desde cuándo estaban juntos y la forma en que respondieron hizo que todo empezara a oler mal. La pregunta salió desde el otro extremo de la mesa, de alguien que no estaba tan al tanto del drama. Fue casual, casi inocente. ¿Y ustedes desde cuándo? No terminó la frase porque no hizo falta. Todos entendimos a qué se refería. Mi mejor amigo respondió demasiado rápido, hace poco, no tiene importancia. No miró a nadie en particular. Contestó como si estuviera apagando un incendio pequeño antes de que creciera. Ella bajó la vista hacia su plato justo después, como si estuviera concentrada en cortar el postre. No me miró a mí. No miró a nadie. Ese segundo de silencio fue distinto a los anteriores. No fue incómodo. Fue tenso. Alguien hizo un comentario para aliviar el momento, algo sobre las relaciones modernas. Yo no dije nada. Me quedé mirando a mi ex, esperando que levantara la cabeza, que confirmara lo que él había dicho. No lo hizo. Siguió comiendo, despacio. Mi amigo empezó a hablar de otra cosa enseguida. Un viaje, un proyecto, cualquier cosa. Estaba claramente apurado por mover la conversación. Eso me llamó la atención. Hasta ese momento había estado cómodo, seguro, casi provocador. Ahora no. Empecé a repasar mentalmente los últimos meses. Detalles que había ignorado.
Mensajes de él que quedaban sin responder durante horas. Cancelaciones de último momento. Comentarios raros cuando yo hablaba de ella después de la ruptura. Frases como no le des tantas vueltas o ya fue, seguí adelante. Recordé una noche en particular en la que ella no me contestó el teléfono y él tampoco. En ese momento no le di importancia. Pensé que era coincidencia. Ahora, sentado ahí, con ellos frente a mí, esa coincidencia empezó a pesar. Le pregunté directamente a ella si estaba de acuerdo con lo que él había dicho. Si de verdad era hace poco. Levantó la vista por primera vez desde la pregunta inicial. Me miró sin expresión y dijo, no veo por qué eso es relevante. No respondió. Desvió. Mi amigo intervino de nuevo, ¿podemos no hacer esto? Dijo esto como si yo estuviera armando un escándalo. Yo no había levantado la voz. Solo estaba preguntando. Nadie más insistió. Nadie pidió aclaraciones. El resto de la mesa aceptó esa respuesta como suficiente. Eso fue lo que más me molestó. La facilidad con la que todos decidieron no profundizar. Como si no saber fuera más cómodo que enfrentar algo incómodo. Ella evitó mirarme el resto de la noche. Mi amigo, en cambio, empezó a observarme más de lo normal, como midiendo mis reacciones. Cada vez que parecía que yo iba a hablar, él se adelantaba con otro tema. Yo ya no estaba discutiendo con ellos. Estaba mirando el cuadro completo. Los silencios. Las respuestas apuradas. Las miradas esquivas. Nada era concluyente, pero todo apuntaba en la misma dirección. Algo no cerraba. Y por primera vez desde que entraron juntos al restaurante, sentí que no estaba loco por pensarlo. Revisé mensajes antiguos y encontré conversaciones que nunca debí leer, pero que explicaban demasiado. Volví a casa con el estómago cerrado y la cabeza llena de ruido. Dejé las llaves en la mesa sin encender la luz y me senté en el sillón con el celular en la mano. No estaba buscando nada concreto. Abrí el chat de mi mejor amigo por costumbre, como quien revisa una herida para confirmar que sigue ahí. El primer mensaje que me saltó era viejo. Muy viejo. De la época en que yo todavía estaba con ella. Empecé a deslizar hacia arriba. No rápido. Despacio. Línea por línea. Ahí estaban frases que en su momento me parecieron normales. Consejos. Apoyo. Dale tiempo. No le digas nada todavía. Él no está listo para saberlo. Esa última me hizo frenar en seco. ¿Listo para saber qué? Seguí leyendo. Las fechas empezaron a importar. Mensajes enviados tarde, respuestas inmediatas. Días en los que ella había estado distante conmigo y, sin embargo, él había estado especialmente atento. Recordé discusiones nuestras que terminaban siempre igual, con él pidiéndome que fuera paciente, que no presionara, que confiara. Había audios también. No los escuché todos, pero sí uno en particular. Él decía que yo estaba sensible, que no hacía falta agitar las cosas. Usó exactamente esa expresión. Me acordé de la noche en el restaurante y de cómo había repetido lo mismo, palabra por palabra. Abrí el chat de ella. No había nada explícito. Nada que gritara traición. Pero las ausencias coincidían. Las horas sin respuesta. Los después hablamos. Empecé a cruzar fechas. Una cancelación mía con uno estoy cansada coincidía con un mensaje suyo a él diciendo ya está. Sentí bronca, pero no fue una explosión. Fue algo más frío. Como cuando encajas una pieza que llevaba tiempo fuera de lugar. No tenía una confesión. Tenía un patrón. Me levanté y caminé por el departamento. Volví al sillón. Abrí de nuevo el chat de él. Encontré un mensaje que me había mandado el día que ella me dejó. No la presiones. Acompáñala. Todo se va a aclarar. Lo había leído como apoyo. Ahora sonaba a control. No sabía qué hacer con eso. No podía acusarlos con lo que tenía. Tampoco podía fingir que no lo había visto. Me di cuenta de que durante meses había confiado en la persona equivocada para procesar una ruptura que tal vez él mismo había ayudado a provocar. Miré la hora. Era tarde. Demasiado tarde para escribirle a alguien y empezar una conversación que no sabía cómo terminar. Guardé capturas. No por estrategia. Por reflejo. Como quien guarda pruebas antes de que alguien le diga que está imaginando cosas. Apagué el celular y me quedé sentado, mirando la pared. La cena ya había pasado, pero la sensación no. No era tristeza.
Era una incomodidad persistente, como si algo siguiera presionando desde adentro. Entendí que ya no podía volver atrás. Había visto suficiente como para no seguir igual. Y aunque todavía no sabía cómo ni cuándo, supe que iba a tener que decir algo. No esa noche. Pero pronto. Al día siguiente los enfrenté por separado y los dos intentaron convencerme de que yo estaba exagerando. Empecé con él. No quise mensajes largos ni vueltas. Le pedí vernos a solas. Aceptó rápido, como si no tuviera nada que ocultar. Nos sentamos en un bar chico, sin gente conocida alrededor. Apenas nos trajeron el café, fui directo. Le dije que había revisado mensajes viejos y que algunas cosas no cerraban. No se sorprendió. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Suspiró y apoyó los codos en la mesa. Dijo, eso fue antes de que ustedes terminaran de verdad. Usó exactamente esas palabras. Le pregunté qué significaba de verdad. Respondió que nuestra relación ya estaba muerta hacía tiempo, que él solo había estado ahí cuando las cosas se dieron. No dijo cuándo. No dijo cómo. Le mencioné frases concretas. No le digas nada todavía. Él no está listo para saberlo. Se quedó callado unos segundos y después dijo que yo estaba sacando todo de contexto. Que solo intentaba ayudar. Que no había traición porque no hubo intención. Cuando le pregunté desde cuándo hablaba con ella de esa manera, desvió. Dijo que yo estaba obsesionado, que necesitaba soltar. No podés vivir revisando el pasado, agregó, mirándome como si me estuviera dando un consejo sincero. Salí de ahí sin una respuesta clara. Más tarde hablé con ella. Aceptó encontrarse, pero eligió un lugar público. Me senté frente a ella y le dije lo mismo, que había cosas que no coincidían. No levanté la voz. No mostré capturas. Solo le pedí que fuera honesta. Me escuchó con los brazos cruzados. Cuando terminé, dijo, no fue traición, fue confusión. Me explicó que estaba mal conmigo desde hacía tiempo, que se sentía sola, que él había sido un apoyo. Dijo que nada había empezado en serio hasta después de la ruptura. Otra vez ese después. Le pregunté por qué entonces habían insistido tanto en que olvidara el pasado. Me miró fijo y respondió, porque seguir revisando solo te hace daño. No negó nada. Tampoco confirmó. Le conté que él y yo habíamos hablado. Me dijo que él exageraba las cosas. Que siempre había sido así. Dos versiones distintas. Mismas justificaciones. Nadie asumiendo nada concreto. En ambos encuentros hubo algo en común. Los dos cerraron la conversación de la misma manera. Me dijeron que tenía que seguir adelante. Que remover el pasado no iba a cambiar nada. Que lo mejor era aceptar la situación como estaba. Salí de esa segunda charla con una sensación rara. No me sentía aclarado. Me sentía empujado. Como si los dos hubieran ensayado el mismo discurso para dejarme a mí como el que no sabe soltar. Esa noche volví a mirar las capturas. No para buscar algo nuevo, sino para confirmar que no estaba imaginando cosas. Cada frase seguía ahí. Cada fecha también. Ya no se trataba solo de ellos dos. Se trataba de cómo estaban intentando reescribir lo que había pasado y de convencerme de que yo era el problema por no aceptarlo. Todavía no sabía qué iba a hacer con eso. Pero tenía claro algo, no iba a olvidarlo tan fácilmente como ellos querían. Mostré las capturas a un par de amigos del grupo y descubrí que el silencio también puede tomar partido. No fue una decisión heroica. Fue cansancio. Elegí a dos personas con las que tenía confianza desde hacía años. Les pedí vernos por separado, sin dramatizar. Les dije que necesitaba una opinión externa porque sentía que me estaban haciendo dudar de mi propia memoria. Les mostré las capturas en el celular. No todas. Solo las frases clave y las fechas. No agregué interpretación. Dejé que leyeran. El primer amigo tardó en reaccionar. Deslizó el dedo por la pantalla, volvió atrás, leyó de nuevo. Me dijo, es raro. Esa fue toda su conclusión. Le pregunté qué quería decir con eso. Respondió que no quería meterse, que no conocía la versión de ellos. Cerró el tema ahí. La segunda persona fue más directa, pero no mejor. Dijo que entendía por qué yo estaba molesto, pero que también entendía que las cosas a veces se dan así. Me sugirió que no hiciera nada público, que pensara en el grupo, que no generara divisiones. Otra forma de decirme que me callara. Ninguno negó que los mensajes fueran problemáticos. Ninguno dijo que yo estuviera loco.
Pero tampoco estuvieron dispuestos a decir que lo que habían hecho estaba mal. El efecto fue el mismo. Me quedé solo con la información. Al poco tiempo, mi mejor amigo empezó a moverse. Me enteré porque uno de los mismos amigos me lo dijo, casi sin darse cuenta. Estaba diciendo que yo estaba obsesionado, que revisaba chats viejos, que no superaba la ruptura. Que estaba buscando arruinarles la relación porque no aceptaba que ellos fueran felices. Esa versión empezó a circular rápido. No de forma explícita, sino en comentarios sueltos. Miradas raras. Mensajes que ya no llegaban. Invitaciones que no incluían mi nombre. Yo no había publicado nada. No había expuesto a nadie. Aún así, la narrativa ya estaba armada. Lo enfrenté una vez más, esta vez por mensaje. Le dije que estaba contando cosas que no eran ciertas. Me respondió que yo estaba interpretando todo mal. Que él solo estaba preocupado por mí. Que hablar del tema con otros era una forma de buscar ayuda. Le dije que dejara de hacerlo. Contestó, no puedo controlar lo que la gente piensa. Ella no me escribió. No una sola vez. Ni para negar, ni para aclarar. Su silencio fue más elocuente que cualquier mensaje. En el grupo de amigos empezó a aparecer en fotos con él, sonriendo, integrándose. Nadie preguntaba nada. Yo seguía teniendo las capturas. Seguían siendo las mismas. Pero ahora había algo más, una versión de mí circulando que no reconocía. El ex celoso. El amigo resentido. El que no suelta. Empecé a sentir la presión. No para gritar ni para exponerlos, sino para desaparecer del conflicto. Para dejar que la historia siguiera sin mí. Cada vez que pensaba en decir algo frente a todos, recordaba las caras de quienes me habían dicho que no se querían meter. No sabía cuánto más podía aguantar sin hacer nada. Tampoco sabía qué iba a pasar si hablaba. Lo único claro era que, hiciera lo que hiciera, ya había consecuencias en marcha. Y todavía no había pasado lo peor. Alguien mencionó los mensajes delante de ellos. Por primera vez, dejaron de controlar la situación. Fue en una reunión chica, nada planeada. Un cumpleaños ajeno, un departamento prestado, gente del mismo grupo de siempre. Yo estuve a punto de no ir, pero ya venía perdiendo espacio si no quería seguir desapareciendo. Llegué tarde. Ellos ya estaban ahí. Mi mejor amigo hablaba fuerte, exagerando historias. Ella estaba sentada a su lado, cómoda, integrada. Cuando entré, me saludaron como si nada hubiera pasado. No hubo tensión inmediata. Eso fue lo más raro. En un momento, alguien que había visto las capturas, no yo, hizo un comentario al pasar. No fue un ataque. Dijo algo como, igual, con esos mensajes viejos, es entendible que esté molesto. No levantó la voz. No me miró buscando aprobación. Solo lo dijo. El silencio cayó de golpe. Mi ex se quedó callada. No cruzó los brazos. No suspiró. No dijo nada. Bajó la vista y se quedó mirando el piso. Fue la primera vez desde todo esto que no tuvo una respuesta preparada. Mi mejor amigo reaccionó con una risa rápida. Una de esas risas que usa para descomprimir. Dijo, bueno, tampoco era tan así. Esperó que alguien se sumara. Nadie lo hizo. La risa murió sola. Intentó otra vez. Hizo un chiste sobre cómo ahora todos éramos expertos en chats viejos. Volvió a mirar alrededor. Nadie rió. Una persona se aclaró la garganta. Otra tomó un sorbo largo de su bebida. Ahí cambió algo. Alguien más preguntó, con cuidado, qué querían decir con antes de que terminaran de verdad. No fue una acusación. Fue una duda genuina. Mi amigo abrió la boca, la cerró y miró a mi ex. Ella siguió en silencio. No era tan simple, dijo finalmente él. No negó todo. No confirmó nada. Usó esa frase y nada más. Como si alcanzara. Como si eso explicara meses de silencios, consejos cruzados, insistencias en que yo olvidara. El ambiente se volvió espeso. Ya no había bromas. Ya no había música de fondo suficiente para tapar la incomodidad. Varias personas evitaban mirarlos. Otras me miraban a mí, como midiendo algo nuevo. Mi ex levantó la cabeza y dijo que no quería hablar de eso ahí. Nadie la presionó. Nadie la defendió tampoco. Simplemente dejaron pasar el tema, pero no como antes. Esta vez no fue cómodo. Fue una retirada. Después de eso, la noche siguió,
pero distinta. Mi mejor amigo habló menos. Ya no dominaba la conversación. Cada tanto intentaba recuperar el tono, pero se notaba forzado. Ella se levantó varias veces, fue al baño, volvió con la cara tensa. Yo no dije mucho. No hacía falta. Por primera vez no tenía que explicar por qué estaba molesto. No tenía que justificarme. Las palabras ya estaban en el aire, incompletas, incómodas, pero visibles. Cuando me fui, nadie me frenó. Nadie me pidió que me quedara. Pero 2 personas me escribieron al día siguiente para preguntarme si estaba bien. Nunca lo habían hecho antes. Ellos siguieron apareciendo juntos, pero ya no con la misma seguridad. Algo se había corrido. No era justicia. No era una victoria. Era una grieta. Y aunque nada estaba resuelto, supe que después de esa noche, nada iba a volver a ser exactamente igual. Hoy ya no hablo con ninguno de los dos y el precio de haber dicho algo fue más alto de lo que esperaba. Después de esa reunión, nada explotó de inmediato. No hubo discusiones públicas ni confesiones dramáticas. Lo que hubo fue un reacomodo silencioso. Los mensajes en los grupos se volvieron más cortos. Algunas invitaciones dejaron de llegarme. Otras llegaban tarde, cuando ya estaba todo decidido. Ellos siguieron juntos. No lo ocultaron, pero tampoco lo mostraron como antes. Dejaron de aparecer en ciertos planes. Cuando aparecían, la gente estaba más medida. Ya no había bromas sobradas ni exhibición. Era como si todos supieran algo que no se decía en voz alta. Yo también perdí cosas. Un amigo con el que hablaba seguido dejó de escribirme. Otro me dijo, con buena intención, que tal vez había ido demasiado lejos al mostrar mensajes viejos. Que eso nunca termina bien. No me acusó, pero me lo dejó claro, para algunos, el problema no fue lo que hicieron ellos, sino que yo lo sacara a la luz. Mi mejor amigo nunca volvió a hablar conmigo directamente. Me bloqueó de las redes sin avisar. Me enteré por terceros de que decía que yo lo había traicionado, que expuse conversaciones privadas, que no respeté límites. Esa era ahora su versión. La de alguien que tuvo que alejarse por mi culpa. Ella tampoco me escribió nunca más. Su silencio se volvió definitivo. Sé que habló de mí, porque algunas frases me volvieron deformadas, como en un teléfono descompuesto. Que yo no superaba la ruptura. Que estaba dolido. Que necesitaba ayuda. Nadie dijo que yo estuviera mintiendo, pero muchos eligieron quedarse con esa explicación cómoda. Con el tiempo, el grupo se partió sin declararlo. No hubo bandos oficiales. Solo afinidades nuevas. Yo quedé más afuera que adentro. Ellos quedaron juntos, pero ya no tan integrados. Hay reuniones a las que no los invitan. Lo sé porque me lo cuentan. No con morbo, sino como dato. Yo estoy más tranquilo ahora. No mejor en el sentido ideal, pero más estable. Dejé de revisar chats. Dejé de esperar explicaciones. Entendí que no iba a haber un momento en el que todo se aclarara de forma limpia. Las cosas quedaron como quedaron. A veces me pregunto si debería haberme callado esa noche, si habría conservado más gente cerca. Otras veces pienso que seguir fingiendo normalidad me habría roto por dentro. No tengo una respuesta cerrada.